Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Siendo las 12 horas con 41 minutos del día 31 de enero del 2023, daremos inicio a esta sesión ordinaria, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Solicito a la secretaria sirva a tomar la lista de asistencia y verificar la existencia de quórum para celebrar la presente sesión. Buenas tardes. Previo al pase de lista, permítanme hacerme el conocimiento de todos y todas ustedes que mediante oficio número PRD SLP 07-2023, de fecha 20 de enero del 2023, recibido en este organismo local en la misma fecha, el delegado político del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, Jorge Alberto Zavala López, comunicó el nombramiento del ciudadano José de Jesús Becerra Rodríguez y de la ciudadana Liliana Armantina Zavala López como representante propietario y representante suplente respectivamente de ese instituto político ante este Consejo. Igualmente, el día de la fecha se recibió oficio PVEM SLP SF 001-2023, mediante el cual la licenciada Araceli Martínez Acosta, secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, comunica el nombramiento del licenciado Salvador Muñoz de Alba como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México y del licenciado Guillermo Navarro Cedillo, quien fungirá como suplente a partir de la presente sesión. Igualmente les comunico que se registra la ausencia justificada del consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. En ese tenor procederé al pase de lista. Por las consejerías electorales, licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctora Danieto Flores. Presente, muy buenas tardes. Por la presidencia, doctora Paloma Blanco López. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Salvador Mendoza Hernández. Su suplente, licenciada Lidia Argüello. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Ulises Reyes Hernández. Su suplente, licenciado Alfredo Castillo Salgado. Por el Partido de la Revolución Democrática, José de Jesús Becerra Rodríguez. Presente. Por el Partido del Trabajo, maestro Gerardo Romero Vázquez. Presente. Por el Partido Verde Ecologista, licenciado Salvador Muñoz de Alba. Buenas tardes, presente. Gracias, bienvenido. Por el Partido de Conciencia Popular, maestro Jairo Mar Leiva Romero. Por su suplente, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Su suplente, licenciado Mauricio González Purata. Por el Partido Morena, licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez. Presente. Gracias, licenciada. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Gracias, bienvenidos. Por la representación del Congreso del Estado, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Su suplente, diputado José Luis Fernández Martínez. Diputado Juan Francisco Aguilar Hernández. Su suplente, diputado Rubén Guajardo Barrera. Su servidora, licenciada Raúl Ruth Alejandro Torres, en mi calidad de secretaria ejecutiva. Señora consejera, le comunico que hay 6 consejerías y 5 representaciones de partido político, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias. Atento a lo señalado por la secretaria y toda vez que hay quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto los acuerdos que se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz a la secretaria para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 59 del reglamento de sesiones dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia autorice solicitar la dispensa de la lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Si las personas presentes no tienen inconveniente en ello, solicito a la secretaria solicite la dispensa en los términos planteados. Gracias, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, los cuales corresponden a los puntos 2 al 16 del citado documento, para de esta manera entrar de lleno al análisis de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa de los documentos por unanimidad, señora presidenta. Gracias. Le solicito a la secretaria. Continuemos con el orden del día. Con todo gusto. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Pregunto a las y los integrantes si existe alguna observación al orden del día que fue circulado.
De no haber comentarios, pido a la secretaria tome la votación correspondiente. Con todo gusto, consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado el orden del día por unanimidad, señora presidenta. Igualmente le comunico que los puntos 1 y 2 del citado documento ya fueron atendidos para dar inicio a esta sesión. Gracias, secretaria. Le solicito continúe con el orden del día. El punto 3 del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2022 y la correspondiente a la sesión extraordinaria del día 19 de enero del 2023. Ambos documentos fueron circulados y se ha dispensado su lectura. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este consejo si existe alguna observación a las actas que se encuentran a su consideración. Tiene la palabra la consejera Graciela. Gracias, presidenta. Solicitar únicamente que por lo que hace al acta de la sesión extraordinaria, fecha 19 de enero, en la página 5, en donde se hace alusión a la intervención que coloqué dentro de la sesión correspondiente, se omitió colocar dos de los argumentos que puse en mi intervención, uno que tiene que ver sobre la identidad del ejercicio de distribución de presupuestos de prerrogativas de partidos políticos de este OPLE respecto de los trabajos que a nivel federal realiza el Instituto Nacional Electoral, y el segundo que tiene que ver con el ejercicio de represupuestación, su naturaleza y alcances, y rogaría únicamente que se incluyeran estos dos argumentos dentro de lo que corresponde a mi intervención registrada en el acta referida. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario o observación? Tiene la palabra el consejero Marco Iván. Solicitar una corrección en la página 11, concretamente el desahogo del punto 12 del orden del día. Se me cita como presidente de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos. Como es del conocimiento de todos ustedes, yo no soy presidente de esa comisión. Un segundo, permítame. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? De no haber más observaciones, solicito a la secretaria tome la votación que corresponde, tomando en consideración los comentarios y solicitudes de inclusión que han manifestado la consejera y el consejero. Con todo gusto. Estimadas consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueban las actas referidas en el punto 3 del orden del día, en el entendido que la referente a la fecha 16 de diciembre de 2022 sufrirán los cambios a que se ha hecho referencia por parte de la consejera Graciela Díaz y el consejero Marco Iván. Es la del 19 de enero. Perdón, la del 19 de enero es lo correspondiente a la suya y de 16 de diciembre, ¿sí? De diciembre, en esos términos. Gracias, consejera. Por favor, levanten la mano quienes estén por afirmativa. Son aprobadas las actas por unanimidad con el grosso correspondiente, señora presidenta. Gracias. Pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se autoriza a la doctora Paloma Blanco López, en su carácter de consejera presidenta, asistida por la licenciada Roble Ruth Alejandro Torres, en su carácter de secretaria ejecutiva, ambas del referido organismo, a fin de que suscriban el convenio general de colaboración con el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, para el desarrollo de diversas actividades en materia de documentación y trabajo archivístico que propone la presidencia del Consejo. La lectura del documento ha quedado dispensada, señora presidenta. Gracias. Bueno, expuesto, me permito exponer un resumen de este acuerdo. Solamente previo a ello me permito proponer algunos ajustes de forma que pongo a consideración de todas y todos ustedes. En la página 3, en el punto 13, línea 2, dice, aprobó el acuerdo 120-04-2022, se integró el grupo
debe decir aprobó el acuerdo 120-04-2022, mediante el cual se integró el grupo. En la página 8.16, línea 15, dice transferencias correspondientes y la confirmación de los archivos. Debe decir transferencias correspondientes y la conformación de los archivos. En la página 9.17, línea 9, menciona en el ámbito de sus, con mayúscula la palabra ámbito, debe de decir en el ámbito, con minúscula. Y finalmente en la página 9.18, línea 1, dice de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, con punto y aparte, debe decir para el Estado de San Luis Potosí, sin punto y aparte. Bien, el objeto del acuerdo que se somete a su consideración, como el rubro lo indica, es autorizar la celebración de un convenio general de colaboración con el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, para el desarrollo de diversas actividades en materia documental y de trabajo archivístico. Este consejo tiene atribuciones para aprobar, en su caso, el presente acuerdo con fundamento en el artículo 49, fracción primera, inciso A de la Ley Electoral del Estado y 15, fracción tercera del reglamento orgánico de este organismo. Adicionalmente, este proyecto de acuerdo propone lo siguiente: se instruye a la Coordinación de Vinculación y Relaciones Institucionales para que coadyuve con la Presidencia en los trabajos preparatorios de firma y seguimiento de dicho instrumento. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el acuerdo a la Dirección de Archivo, la Unidad de Transparencia y la Presidencia del Grupo Interdisciplinario de Archivos de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que ordene la publicación del presente acuerdo en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí, en los estados de este organismo y en la página electrónica para los efectos legales conducentes, así como la notificación respectiva a las personas integrantes de este Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación. Es cuanto tengo que exponer y yo quedo atenta a sus comentarios. De no haber intervención, pido a la secretaria tome la votación correspondiente, tomando en cuenta los ajustes de forma que se han planteado. Con todo gusto, señora Presidenta, estimados y estimadas consejeras electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el acuerdo por el cual se autoriza a la presidencia de este Consejo a celebrar el convenio de colaboración con el Archivo Histórico del Estado en los términos en que fue circulado con las precisiones a que se ha hecho referencia. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor con las correcciones. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Muchas gracias. Fue aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo. Igualmente le comunico a este Consejo que siendo las 12:49 se integró el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alfredo Castillo Salgado. Bienvenido, licenciado. Gracias. Pido a la secretaria dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una séptima adecuación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, correspondiente al gasto ordinario del referido organismo electoral, que propone la presidencia de la Comisión Permanente de Administración. Gracias, secretaria. Cedo la palabra al consejero Marco Iván Vargas Cuellar, presidente de la Comisión Permanente de Administración, para la exposición de este punto. Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes a todas y todos ustedes. El proyecto de acuerdo que se pone a consideración de este Consejo General tiene como propósito realizar una adecuación presupuestal, la última adecuación presupuestal séptima al presupuesto de egresos 2022 correspondiente al gasto ordinario de este organismo electoral. Esta adecuación tiene como objeto aplicar una ampliación presupuestal que fue autorizada por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado en el pasado mes de diciembre para el pago de algunas obligaciones, sueldos, seguridad social, prestaciones anuales de las y los funcionarios de este organismo,
así como el impuesto estatal sobre nómina en los términos siguientes. Ustedes pueden encontrar en el cuerpo del acuerdo la distribución de la ampliación presupuestal que fue autorizada, siendo que para el capítulo 9000 se destina la cantidad de 1.919.052 pesos, para capítulo 3000 de gastos generales la cantidad de 250.000 pesos. Adicionalmente, se realizan transferencias presupuestales entre el capítulo 2000 de materiales y suministros y el capítulo 3000 de servicios generales, con la finalidad de garantizar la operatividad ordinaria del organismo. Solo quisiera hacer mención que como antecedente de esto, se encuentra que el 20 de diciembre del 2022, esta autoridad electoral realizó una nueva solicitud a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para una ampliación presupuestal por la cantidad de 2.169.052 pesos, misma que fue aprobada el día 26 de diciembre del 2022 en los términos que les acabo de manifestar. En el contenido del acuerdo, entonces, lo que se propone es, dentro de los distintos resolutivos, solo lo menciono de manera muy general. Primero, la aprobación de la adecuación relativa al rubro de gasto ordinario que se detalla en el anexo 1 del acuerdo que ustedes tienen dentro del expediente y cuyo resumen les acabo de proporcionar. Segundo, que se instruya a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Finanzas, así como a la Contraloría Interna del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Igualmente se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para notificar el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, para que lo haga del conocimiento a las direcciones a su cargo, a fin de que consideren el impacto de la presente adecuación en sus actividades y el cumplimiento de los programas anuales de trabajo. Finalmente, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo notificar el presente acuerdo a las representaciones de los partidos políticos ante este Consejo General y en los estrados de las oficinas y la página oficial de este organismo electoral para los efectos legales conducentes. En términos generales, ese es el contenido del acuerdo que se pone a consideración de todos ustedes. Gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero. Presentado el punto, pregunto a las y los integrantes de este consejo si tienen alguna observación al mismo. De no haber intervención, solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con todo gusto, señora presidenta, estimados y estimadas consejeras electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el acuerdo por el cual se realiza una séptima adecuación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 en los términos que fue circulado, listado en el punto 5 del orden del día. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Es aprobado el acuerdo por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretaria. Pido se dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se resuelve la solicitud de registro del Comité de Dirección Estatal del Partido Político Estatal Nueva Alianza San Luis Potosí para el periodo 2022 a 2025 que propone el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Gracias, secretaria. Para el desarrollo de este punto, concedo el uso de la voz a la consejera Zelandia Borges Estrada en su carácter de integrante de la comisión. Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Voy a referirme al procedimiento que se incluye dentro del proyecto de acuerdo que se pone a consideración de este consejo para resolver sobre la solicitud de registro del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí. Y de manera general señalo que el reglamento que es referido en el mismo es el reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones políticas y partidos políticos estatales, registro de reglamentos internos de estos últimos, acreditación de representantes de partidos nacionales y locales y registro de integrantes de órganos directivos de partidos políticos nacionales ante el CEPAC. Y bueno, de manera general es de señalar que en diciembre de 2022 el representante propietario del Partido de Nueva Alianza San Luis Potosí, el licenciado Tomás Galarza Vázquez, presentó ante este organismo electoral la solicitud de registro del Comité de Dirección Estatal del Partido de Nueva Alianza San Luis Potosí,
Se efectuaron algunos requerimientos para aclarar alguna información que fue presentada por la representación del partido antes citado. Y con fecha 26 de enero de este año, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, en sesión ordinaria, aprobó el proyecto de dictamen que se somete a su consideración, por el cual se resuelve el registro del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí para el periodo 2022-2025, esto en el sentido de haberlo aprobado por parte de la Comisión, en virtud de que cumple con los requisitos establecidos en los numerales 5, 7, 29, 31, 33 y 34 del reglamento, y 19, 35 y 40 de los estatutos del Instituto Político en comento, en virtud de que presentó la convocatoria, la razón de publicación y retiro, el acta donde consta la declaración de quórum y lista de asistencia de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí, de fecha 25 de noviembre de 2022, en donde se eligió el Comité de Dirección Estatal de dicho partido para el periodo 2022 a 2025, cumpliendo con lo dispuesto por los numerales 7, 19 y 39 del reglamento, 35 y 40 de los estatutos del partido político. También acompañó a la convocatoria la razón de publicación y retiro, el acta donde consta la declaración de quórum y la lista de asistencia de la Convención Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí, de fecha 15 de noviembre de 2022, en donde fueron electos los delegados integrantes del Consejo Estatal, los cuales fueron convocados y participaron en la Asamblea. Presentó también la postulación de la planilla, así como el dictamen procedente emitido por la Comisión Estatal de Elecciones Internas de dicho partido. Y en ese sentido, la propuesta de resolutivos incluida dentro de este acuerdo es el siguiente. Primero, el Pleno, aquí solicitar una corrección, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba declarar procedente la solicitud de registro del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí para el periodo 2022-2025, integrado de la siguiente forma. Presidencia, Crisógono Pérez López. Secretaría, Alma Lorena Vázquez y Fuentes. Coordinación Ejecutiva Político-Electoral, Gerardo Hernández González. Coordinación Ejecutiva de Finanzas, José de Jesús García Chavarría. Coordinación Ejecutiva de Vinculación, Mireya Rivera Castillo. Coordinación Ejecutiva de Gestión Institucional, Lilia Carrizales Gallegos. Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, Aldanelli Oliva Castillo. Y Coordinación Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Tomás Galarza Vázquez. Segundo, se instruye a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 95, fracción tercera de la Ley Electoral del Estado, proceda a realizar la inscripción de la integración del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí para el periodo 2022-2025 en el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos estatales. Tercero, notifíquese el presente acuerdo al Partido Político Nueva Alianza San Luis Potosí, al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes, así como a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación. Y cuarto, publíquese la presente determinación en la página oficial de este organismo electoral. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejera. Presentado el punto, pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario. De no haber intervención, pido a la secretaria tome la votación correspondiente. Con todo gusto, estimados y estimadas consejeras electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el acuerdo por el cual se resuelve la solicitud de registro del Comité de Dirección Estatal del Partido Político Estatal Nueva Alianza San Luis Potosí, listado en el punto 6 del orden del día en los términos que fuera circulado, con la modificación al punto primero de los acuerdos referente a lo que corresponde a Consejo General. En esos términos se pone a su consideración. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Consejera licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Es aprobado por unanimidad, señora Presidenta. Igualmente le comunico a este Consejo que, siendo las 13:03, se integra a los trabajos el representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Mauricio González Purata. Bienvenido. Gracias, secretaria. Le pido de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde al Programa Anual de Trabajo y Actividades 2023 e Informe de Resultados de Gestión 2022 que presenta el titular del órgano interno de control del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El documento ha sido circulado y se ha dispensado su lectura.
Muchas gracias, secretaria. Los documentos concernientes a este punto fueron circulados previamente, quedan a su consideración y me permito dar cuenta de que se encuentra entre el público presente el contralor de este organismo para el caso de que ustedes tuvieran alguna observación o comentario a estos documentos. Quedamos atentas a sus observaciones. De no haber intervención, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Previo a dar cuenta con el siguiente punto del orden del día, le comunico a este consejo que siendo las 13:06, se integró el representante propietario del Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Omar Leiva Romero. Bienvenido, maestro. El octavo punto del orden del día corresponde al informe anual en materia de transparencia y protección de datos personales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al año 2022 que rinde la consejera presidenta. El documento fue circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Como se mencionó, este documento fue circulado, solamente daré unas breves líneas respecto de este informe, que da cuenta de las actividades y acciones realizadas en materia de transparencia y protección de datos personales durante el año 2022, que fueron realizadas a través de la unidad de transparencia de este organismo electoral y que fueron las siguientes. Se dio trámite y respuesta a 174 solicitudes de acceso a información, 3 solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, teniéndose un tiempo promedio de respuesta de 6.9 días. Por su parte, el Comité de Transparencia sesionó 24 veces y el órgano colegiado confirmó la clasificación de 2 reservas de información, 10 de clasificación de información confidencial, 3 de ampliación de plazo. Por lo que corresponde a la obligación de difundir información pública en las plataformas nacional y estatal de transparencia, se informa que al día de la fecha las áreas administrativas realizaron la carga respectiva en ambas plataformas. También durante el año 2022 se brindaron capacitaciones al personal de las áreas administrativas en materia de clasificación de información, ética pública, tratamiento de datos biométricos, sensibilización para la transparencia y la rendición de cuentas. Y el personal de la unidad de transparencia siguió fortaleciendo sus conocimientos mediante talleres, diplomados y capacitaciones en los temas antes indicados y adicionalmente en gestión documental, protección de datos personales y gobierno abierto. Finalmente, se instaló un módulo de acceso a la información que está a disposición del público en general con acceso a Internet ubicado en la entrada de estas instalaciones y queda a disposición de la ciudadanía, a través de la cual se puede consultar información que difunde CEPAC y presentar solicitudes de acceso a información y solicitudes de ejercicios de derechos ARCO. Con lo anterior, se da cumplimiento a las obligaciones que tiene este organismo electoral como sujeto obligado a transparentar y proteger datos personales. Es cuanto tengo que informar y yo quedo a sus órdenes para comentarios u observaciones. De no haber intervención, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Sí, una disculpa, representante. Tiene la palabra el representante del Partido del Trabajo. Sí, nada más, información o que me comenten. En el 3.61 vemos informe de resultados 2022 y adelantito está el 3.2, que dice programa anual de trabajo y le ponen 2023. O sea, yo creo que ahí hay que corregir porque hasta abajo dice que es hasta agosto 2022 y revisado en enero 23. ¿Este es el plan de trabajo del 2023? No, corresponde al 2022, pero me parece que hay una confusión con el punto, porque estamos ahorita en el punto 8 y me parece que el documento al que usted se refiere es al informe y plan de trabajo de la Contraloría, que fue desahogado en el punto anterior. Sí, pero aquí el documento dice plan de trabajo 2023, en el encabezado del documento. Aquí dice 2023 plan de trabajo. Si es una evaluación, tendría que ser plan de trabajo 2022. Y entonces siento lo de la Contraloría. Sí, Eso es que corregir. tenía la palabra la consejera Graciela. Gracias, presidenta. Nada más colocar una breve reacción sobre la precisión que amablemente nos comparte el representante del Partido del Trabajo.
He revisado los documentos y de acuerdo con lo listado en el orden del día y de acuerdo con el contenido de los documentos, me parece que estos se refieren al informe de gestión del año 2022, es decir, todos los trabajos que desarrolló la Contraloría Interna a lo largo del año pasado y el plan de trabajo de 2023, es decir, la proyección de aquellas actividades que estará desarrollando para este año con su respectivo calendario e identificación de las metas que buscan alcanzarse. Por eso me parece que está en esos términos. Es la conclusión del año anterior y lo proyectado para la celebración de actividades de este año. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. ¿Alguna intervención respecto del punto 8? De no haber otra intervención, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, el punto 9 del orden del día corresponde al informe que rinde la Presidencia del Consejo de las actividades llevadas a cabo por el Comité de Ética durante el año 2022. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Nuevamente me permito dar unas líneas sobre este informe que fue presentado en extenso y que fue circulado. Recordemos que con fundamento en el artículo 17 del Código de Ética del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 30 de enero del 2019 fue creado el Comité de Ética, el cual tiene como objetivo principal propiciar la integridad en el actuar de las servidoras y los servidores públicos electorales, así como la implementación de acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, conociendo de las quejas que se pudieran presentar con motivo del actuar de la servidora o el servidor público electoral. Este informe, entonces, atiende a lo estipulado en el artículo 63, fracción primera de la Ley Electoral en el Estado, 27, fracción segunda del Reglamento de Trabajo en Comisiones, y 13, 17, numeral 1 y 19, fracción 16 del Código de Ética, en observancia al numeral 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí. Se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias con la totalidad de asistencia de las personas que integran el comité, tomando un total de 19 acuerdos respecto de los asuntos propuestos en las diversas órdenes del día, así como 9 reuniones de trabajo con la finalidad de establecer vínculos de colaboración con las áreas responsables para dar cabal cumplimiento a los objetivos establecidos para el plan de trabajo del ejercicio 2022 y los asuntos propios del Comité de Ética. Finalmente, informar que no se recibieron durante el 2022 denuncias y no se cuentan con procesos de investigación por conductas que pudieran constituir agravio a lo estipulado en el Código de Ética del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a la fecha. Es cuanto tengo que informar y yo quedo atenta a sus comentarios o observaciones. De no haber intervención, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, señora. El 10º punto del orden del día corresponde al informe ejecutivo de la Distritación Electoral Local aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el próximo proceso electoral local 2023-2024, que rinde la presidencia de la Comisión Permanente de Organización Electoral. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Para el desarrollo de este punto, cedo la palabra al consejero Juan Manuel Ramírez García en su carácter integrante de la comisión. Gracias, presidenta. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas. Recordar que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es atribución del Instituto Nacional Electoral la geografía electoral. Es una potestad, insisto, del INE, no de los organismos públicos locales electorales. En ese sentido, recordar que la geografía electoral es la clasificación territorial nacional en distintos niveles de desagregación regional, conforme a lo siguiente: circunscripción plurinominal federal, circunscripción plurinominal local, entidad federativa, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral, es decir, la unidad mínima dentro de la geografía electoral del país. Para tal efecto, esos rasgos geográficos son representados en cartas o mapas que conforman la cartografía electoral del país, a partir de la cual se define la representación político-electoral y, al mismo tiempo, tiene como función la asociación del domicilio de las ciudadanas y los ciudadanos con derecho a sufragar en el territorio nacional, así como la organización de comicios para la integración de cargos de elección popular. La cartografía electoral constituye un elemento dinámico que requiere actualización constante,
como consecuencia de la integración de nuevos asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y ciudadanos en las secciones electorales. De esta manera, la relevancia de mantener actualizadas en la cartografía electoral las divisiones político-administrativas de entidad, distritos electorales y municipios es salvaguardar el derecho de la ciudadanía de votar y ser votada en la demarcación correspondiente a su domicilio. En tanto que la clasificación del territorio nacional en secciones electorales tiene el fin de establecer las unidades geográficas a partir de las cuales se realizará la organización electoral y la actualización de su conformación obedece a facilitar la emisión del voto. Resulta indispensable mencionar que los criterios y reglas operativas aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG 1466/2021, observados en la conformación del proyecto de la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de San Luis Potosí, son los siguientes. Primero, equilibrio poblacional, con el propósito de garantizar una distribución proporcional y adecuada de la población dentro de cada distrito, de tal manera que cada voto emitido tenga el mismo valor. Para este fin se utilizaron los resultados del Censo 2020 organizado por el INEGI. Además, para la determinación del número de los distritos electorales se observó lo dispuesto por la Constitución Política de cada una de las entidades federativas. Segundo criterio, distritos integrados con municipios de población indígena o afromexicana, para lo cual se partió de la información provista y las definiciones establecidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y así, cuando fuese factible, delimitar los distritos electorales con municipios que cuenten con 40% o más de población indígena y o afromexicana. Tercer criterio, integridad municipal, con el objetivo de construir preferentemente distritos electorales con municipios completos. Cuarto criterio, compacidad, con la finalidad de que el perímetro de la delimitación de los distritos se ajuste en lo posible a una forma geométrica lo más cercana a un polígono regular. Quinto criterio, tiempos de traslado, con la intención de facilitar el traslado en su interior, tomando en consideración los tiempos de traslado entre las cabeceras municipales, entre localidades de más de 2.500 habitantes y entre estas localidades y las cabeceras municipales. Para esto se tomaron en cuenta los tiempos de traslado estimados a partir de la Red Nacional de Caminos del INEGI. Sexto criterio, continuidad geográfica, para lo cual se procuró que los distritos electorales locales tuvieran continuidad geográfica tomando en consideración los límites geoelectorales aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Y séptimo y último criterio, factores socioeconómicos y accidentes geográficos, con el fin de considerar en los escenarios propuestos por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, factores socioeconómicos y accidentes geográficos que generen escenarios distintos que mejoren la operatividad, siempre y cuando se cumplan todos los criterios anteriores que he mencionado y se cuente con el consenso de la Comisión Nacional de Vigilancia. Por otro lado, es importante recordar señalar que la ficha técnica que fue compartida con todas las personas integrantes de este Consejo General incluye una tabla con antecedentes, dentro de los cuales me gustaría resaltar lo siguiente. El primero, de fecha 27 de agosto de 2021, es el relativo al acuerdo INE/CG 1461/2021, donde se aprobó la adecuación de diversas secciones electorales con discontinuidad geográfica. En el caso del Estado de San Luis Potosí, solo se presentó el caso de la sección 176 correspondiente al municipio de Ciudad del Maíz, de la cual se desprende la nueva sección 1828, ya que todas sus fracciones cuentan con más de 100 electores. El 30 de septiembre de 2021, mediante acuerdo INE-CG 1548-2021, se aprobaron los aspectos metodológicos y técnico-operativos para la aplicación de criterios y reglas operativas para la distritación nacional. El 26 de enero del año pasado, 2022, mediante acuerdo INE/CG 31/2022, se aprobaron los resultados del proyecto de reseccionamiento 2021. En el caso del Estado de San Luis Potosí, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez se generaron 6 nuevas secciones a partir de la sección 1273 y 7 a partir de la 1304. Por otro lado, en el municipio de San Luis Potosí se generaron 7 secciones nuevas a partir de la sección 775, 4 a partir de la sección 943, 2 a partir de la sección 967 y 3 a partir de la sección 975. El 22 de marzo del año pasado se celebró el Foro Estatal de Distritación Electoral Local para el Estado de San Luis Potosí, generándose a partir de ese momento diversos escenarios de distritación y propuestas de cabeceras distritales, así como encuentros entre autoridades electorales, representaciones partidistas y autoridades indígenas para su análisis.
El 12 de diciembre del año pasado, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE, diagonal JG 268, diagonal 2022, aprobó someter a consideración del Consejo General del INE la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de San Luis Potosí y sus respectivas cabeceras distritales. Y finalmente, el 14 de diciembre del año pasado, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE, diagonal CG 872, diagonal 2022, aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales en los que se divide el Estado de San Luis Potosí y sus respectivas cabeceras distritales y que pues estará operando para la elección local que inicia para fines de este año y cuya jornada se celebrará en junio del año 2024. De esta manera les comparto la nueva integración de los distritos electorales locales de nuestro estado. El distrito número 1, con cabecera en la localidad de Matehuala, se compone por los municipios de 14, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. Este distrito se conforma por un total de 159 secciones electorales. El distrito número 2 tiene su cabecera en la localidad de Salinas de Hidalgo. Se compone por los municipios de Agualulco del Sonido 13, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Salinas, Santo Domingo, Venado, Villa de Arriaga y Villa de Ramos. Este distrito se conforma por un total de 181 secciones electorales. El distrito número 3, con cabecera en la localidad de Santa María del Río, se compone por los municipios de Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Guadalcázar, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Arista, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Zaragoza. Este distrito se conforma por un total de 186 secciones. El distrito 4 tendrá su cabecera en la localidad de San Luis Potosí y se compone por 59 secciones. El distrito 5 igualmente tendrá su cabecera en la localidad de San Luis Potosí con 138 secciones. El distrito número 6 de la misma manera tendrá su cabecera en la localidad de San Luis Potosí y se compone por 49 secciones. El distrito 7, también con cabecera en la localidad de San Luis Potosí, se compone por 65 secciones y el distrito 8 igualmente con cabecera en San Luis Potosí se compone por 73 secciones. El distrito número 9 tendrá cabecera en la localidad de Soledad de Graciano Sánchez y se compone por 47 secciones. De igual manera, el distrito 10 tiene la cabecera en la misma localidad y se compone por 53 secciones. El distrito 11, con cabecera en la localidad de Río Verde, se compone por los municipios de Cerritos, Ciudad Fernández, Lagunillas, Río Verde, San Ciro de Acosta y Villa Juárez. Este distrito se conforma por un total de 189 secciones electorales. El distrito 12 tendrá, esta demarcación territorial cuenta con 52.8% de población indígena y o afromexicana, por lo tanto es considerado distrito indígena. Tiene su cabecera en la localidad de Cárdenas y se compone por los municipios de Alaquines, Aquismón, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Tancanwitz, Huehuetlán, Rayón, Santa Catarina y Tamazopo. Este distrito se conforma con un total de 165 secciones electorales. Por su parte, el distrito 13, con cabecera en la localidad de Ciudad Valles, se compone por los municipios de Ciudad Valles y El Naranjo y se conforma por un total de 122 secciones electorales. Por su parte, el distrito 14, en esta demarcación territorial distrital, se cuenta con 65.7% de población indígena y o afromexicana, por lo tanto es considerado distrito indígena también. Tiene su cabecera en la localidad de Tamuín y se compone por los municipios de Coscatlán, Ébano, San Antonio, San Vicente, Tancuayalap, Tampa, Molón Corona, Tamuín, Tanlajas, Tanquián de Escobedo y Axtla de Terrazas. Se conforma por un total de 172 secciones electorales. Y por último, el distrito 15 cuenta también en esta demarcación territorial con 74.6% de población indígena y o afromexicana, por lo tanto, es también considerado distrito indígena. Tiene su cabecera en la localidad de Tamazunchale y se compone por los municipios de San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampacán, Gilitla y Matlapa. Se conforma por un total de 159 secciones electorales. Y ya para concluir mi intervención, les informo que esta información, perdón por la redundancia, se encuentra disponible en la página web del CEPAC y se le estará entregando de manera digital a cada una de las personas integrantes de este Consejo General. Y por último, no omito señalar que, como es del conocimiento de todas y todos ustedes o de la mayoría, el Instituto Nacional Electoral genera mapas cartográficos incluso a nivel seccional. No están disponibles aún, entendemos que el instituto está justamente pues trabajando en esa ardua labor porque son miles de mapas, pero en cuanto esté disponible, desde luego será del conocimiento de todas y todos ustedes. Es cuanto tengo que informar. Muchísimas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Desahogado este punto, pregunto a los integrantes si existe alguna observación. Tiene la palabra el licenciado Jairo Leiva.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Básicamente, y tomándole la palabra al consejero, es para solicitar que una vez que se encuentren los distritos, los mapas distritales, con las secciones, de acuerdo al trabajo que el Instituto Nacional Electoral realice, solicitar en formato digital, pues precisamente los mapas que culminen precisamente con el trabajo que el Instituto hará en su momento, toda vez que luego a veces es complicado, ya ha iniciado el proceso electoral, pues tener estos documentos de acuerdo a como el INE los realiza, especialmente para el tema de impresión, a veces con la calidad, por el tipo de formato y el tamaño que se utiliza, pues no es a veces tan fácil y sencillo. En particular, pues nosotros como partido político estatal, pues hacerlo directamente ante el órgano en el que tenemos representación. Es cuanto. Gracias. Sí, claro que sí. En su oportunidad se estarán entregando estos materiales a todas las representaciones. Pregunto nuevamente si existe alguna otra intervención. De no ser así, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Previo a dar cuenta del orden del día, le comunico a este consejo que siendo las 13:24, integró los trabajos el licenciado Salvador Mendoza Hernández, representante propietario del Partido Acción Nacional. Bienvenido, licenciado. El 11º punto del orden del día corresponde al reporte que presenta la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo al proceso de registro de partidos políticos locales correspondiente al mes de enero de 2023. El reporte ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, cedo la palabra a la Secretaría Ejecutiva. Con todo gusto, únicamente para hacer algunas puntualizaciones respecto del reporte que fue circulado. Como recordarán, el pasado 29 de noviembre de 2021, este Consejo emitió la convocatoria dirigida a las organizaciones interesadas en obtener su registro como partido político en el Estado de San Luis Potosí. El día 4 de marzo de 2022, el entonces Pleno del Consejo Estatal Electoral resolvió la procedencia de las manifestaciones de intención de las organizaciones ciudadanas Movimiento Laboralista San Luis AC, Red en Lucha por el Campo y la Ciudad AC y Alcaldía Nocturna AC. A estas asociaciones les fue aprobado a su agenda el 28 de junio, el 12 de septiembre y el 7 de noviembre respectivamente. El pasado 14 de diciembre de 2022, la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó ante la Comisión el informe relativo al registro de partidos políticos locales, mismo que se presentó a este Consejo a fin de hacerlo público. Con lo que corresponde al reporte de enero 2023 con cifras actualizadas al día de la fecha. La organización Movimiento Laborista AC, de acuerdo a la agenda aprobada, ha celebrado 47 asambleas, 9 se le tienen por no celebradas por falta de quórum para sesionar y llevó a cabo su asamblea estatal constitutiva el pasado 21 de enero. La organización Red en Lucha por el Campo y la Ciudad AC, de acuerdo a la agenda aprobada, ha celebrado 38 asambleas, 10 se le tienen por no celebradas a falta de quórum para sesionar y no realizó su asamblea estatal constitutiva ya que no logró el número mínimo de asambleas municipales. 3. La Asociación Alcaldía Nocturna AC, de acuerdo a la agenda aprobada, ha celebrado 9 asambleas distritales, 6 se le tienen por no celebradas a falta de quórum para sesionar y no realizó su asamblea estatal constitutiva ya que no logró el número mínimo de asambleas distritales. Es importante mencionar que es requisito indispensable para la procedencia de la solicitud de registro el haber realizado asambleas en 39 de los 58 municipios o bien 10 de los 15 distritos de los que se compone el Estado y contar con un mínimo de 5,387 afiliaciones, número que corresponde al 0.26% del padrón local de la entidad, en donde habrán de considerarse las realizadas en asambleas, así como las captadas a través de la aplicación móvil. Se aclara que la información que se presenta ante este Consejo General se encuentra actualizada al día de la fecha, resaltando que la fecha límite para que las asociaciones de ciudadanas y ciudadanos que deseen constituir un partido político local celebren sus asambleas vence este mismo día. Finalmente, se les recuerda que el Instituto Nacional Electoral es el responsable del manejo de los apoyos de la ciudadanía que las asociaciones han recabado a través de la aplicación móvil para acreditar las afiliaciones en el resto de la entidad, por lo que una vez que el Instituto haga llegar los resultados definitivos, se informará lo conducente. Es cuanto. Gracias, secretaria. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe algún comentario. De no haber intervención, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día.
En el punto 12 del orden del día corresponde el informe que rinde la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Gracias. Doy unas líneas en resumen de este informe que fue circulado previamente. Este informe que se pone a su consideración presenta la relación de las facturas para la administración presupuestal presentadas a la Secretaría de Finanzas conforme a la distribución y calendarización previamente determinada. De esa relación se expone que a la fecha se encuentra pendiente de administrar a este organismo por parte de la Secretaría de Finanzas la cantidad de 1.276.622 pesos con 66 centavos, que se integran de la siguiente forma: 1.049.614 correspondientes a actividad ordinaria para cubrir gastos de materiales, suministros y servicios generales, y 227.008 pesos con 66 centavos del artículo 37, ahora 42 de la ley electoral. Es cuanto tengo que informar y quedo a la orden para comentarios o observaciones. De no haber intervención, sí, pide la palabra el consejero Marco Iván. Muchas gracias. Nada más preguntar sobre esta última información que se nos ha proporcionado. Si a través de la presidencia o de la Secretaría Ejecutiva, en su caso, se ha realizado alguna solicitud a la Secretaría de Finanzas o alguna consulta a la Secretaría de Finanzas sobre el estado de las administraciones pendientes de las que se acaba de dar cuenta en este informe. Sí, bueno, en ese sentido comentar que las gestiones que se han realizado ante la Secretaría de Finanzas han sido permanentes y han sido diversas. Se han realizado, por supuesto, a través de oficios, a través de la asistencia a las oficinas por parte de su servidora y por parte del personal de la Dirección de Administración y Finanzas. Estamos en espera de una probable cita con el secretario de Finanzas, que no ha sido posible tener hasta el momento por cuestiones de agenda, pero estamos a la espera de que esta reunión pueda darse en los próximos días. Sí, tiene la palabra el licenciado Jairo Leiva. Bueno, pues aprovechando que efectivamente el consejero Marco pues pone puntualmente el tema en la mesa, pues evidentemente, pues creo que todas esas gestiones han sido, pues ya no infructuosas, que ya de por sí lo son, sino que además, pues queda claro que institucionalmente el Consejo ha perdido el respeto de quien debe cumplir con la norma y de quien debe hacérselo cumplir. Ya lo decía aquí Pablo Gil, hoy ausente, y me parece que es importante que creo que exista. Principalmente esto no es para los consejeros, porque ya sé que nunca nos hacen caso, pero esto es para los partidos. Hay muchas razones por las cuales históricamente, por temas de ideología, nos han separado. Algunos ya no tan separados, incluso hasta se nos confunden, pero me parece que hoy más que nunca es un tema de fortalecimiento institucional a partir de entender que esto no se trata de pesos y centavos, se trata de una vulneración franca a los principios democráticos, a la igualdad, a los principios de legalidad, de equidad, y yo me parece, a reserva de lo que aquí digan o piensen, algunos callarán, otros tomarán la palabra, pero me parece que de seguir así, pues tiende a ser un proceso electoral bastante complejo. Y bastante complejo porque quienes recibimos financiamiento público, pues precisamente esa fue la razón, precisamente para que no existiera dinero raro, extraño, dentro de los procesos electorales, que hubiera un recurso público otorgado precisamente por las entidades, en este caso por el Poder Ejecutivo, y que a través de eso pues nos diera certeza de que estaríamos más o menos en un proceso equilibrado de condiciones de igualdad, que no fuera el dinero lo que hiciera que el ciudadano dirigiera su votación en uno o en otro sentido, sino el contenido, ¿no? La propuesta, el análisis, el debate. Entonces, pues, o una de dos, consejera, o cambiamos el método, porque creo que el resultado no lo hemos obtenido, dicen que si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas distintas,
o cambiamos de emisario, o nos juntamos todos y vamos de la mano y tratamos de que el Secretaría de Finanzas entienda que no es un tema ni de limosna, ni de buena voluntad, sino de una obligación constitucional que también tiene este Consejo para garantizar que los partidos políticos reciban lo que dice la Constitución, deben recibir para todo, hasta para los empleados. No sé cuál sea pues el caso de los partidos fuera de conciencia, pero pues como que no es muy agradable ver a mis compañeros de partido pues con la mano atrás y otra adelante. A lo mejor ustedes no tienen problema, cada quincena les llega su salario. Y lo digo respetuosamente, pero pónganse en sus zapatos. Hay gente que vive de esto, de hacer política, y además de aportar a eso que denominan siempre pomposamente la democracia potosina. No hay democracia si no hay igualdad, y no hay democracia si no hay respeto a las instituciones, y si las instituciones no se hacen respetar, y si no se respeta la ley. A lo mejor estoy sonando políticamente incorrecto, pero desde hace 1 año y medio en este estado nadie dice nada. Nadie, incluyéndolos. Y también a los partidos. Entonces, pues yo muy respetuosamente, pero de forma enérgica, les digo que estas cosas no pueden seguir pasando. Y pasarán, y no soy oráculo, simplemente pues basta con ver la historia, lo que nos ha venido trayendo y cómo ha ninguneado este Consejo. Así que si me preguntan en algún momento, oye, ¿estarías de acuerdo en desaparecer el CEPAC? No y sí. No al CEPAC que yo conocí hace algún tiempo y que hay varios aquí que saben de lo que estoy hablando. Sí a este Consejo que no hace lo que debe de hacer. Y lo digo con mucha responsabilidad, pero sí que quiero que se me entienda de que ya no sabemos qué puerta tocar. A lo mejor estoy tocando muy quedito, ¿no? Muy despacio. A lo mejor hay que tocar más fuerte. Y creo que me parece muy importante que se tomen medidas. Y ustedes saben cuáles son. Basta que tengan un poquito de responsabilidad y de energía, que la han tenido, lo han demostrado en otros momentos. Bueno, pues aquí apelo a eso. Es cuanto. Gracias. Bueno, sí me gustaría aclarar que las relaciones tanto con la Secretaría de Finanzas como con los diferentes poderes de este Estado y el Consejo siempre han sido cordiales y de mucho respeto. No ha existido en la práctica ninguna manifestación que a este Consejo le haga considerar que existe una falta de consideración o una falta de respeto a este organismo. En cuanto al acompañamiento de partidos políticos, y en otras ocasiones se ha planteado precisamente por parte de este Consejo la invitación a las representaciones para asistir a estas reuniones con las diversas autoridades. Nuevamente me permito con mucho respeto reiterar esta solicitud, incluso pensando en que cuando pudiéramos tener esta audiencia con el secretario de Finanzas, pues pudieran sumarse algunas de estas representaciones para que pudieran estar presentes en esa reunión. Si alguien tuviera alguna otra intervención, tiene la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática. Hola, muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Antes que nada, mi nombre es Jesús Becerra, recientemente nombrado como representante del PRD de San Luis Potosí, aquí en CEPAC. Y bueno, tomando un poco el tema que comentaba el compañero representante de Conciencia Popular, creo que sí es importante que todas las fuerzas políticas del Estado, con presencia aquí en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pongamos muy puntual atención a este tipo de circunstancias que no solo se ven con el Consejo, sino también con otros organismos y otras instituciones autónomas, como lo es la Autónoma de San Luis Potosí, la universidad, etcétera, ¿no? También nosotros como partidos políticos, los invito, o este es el pronunciamiento del PRD, a que nosotros hagamos ver también a nuestra militancia y a las personas en general, a la ciudadanía, que el dinero público que se destina a los partidos políticos pues no es un privilegio, o sea, es un recurso que se ha ganado y ha costado incluso vidas humanas. El PRD pues ha sido testigo de ese hecho y yo creo que el financiamiento público, precisamente bien lo comentaba el compañero, es
precisamente para evitar otro tipo de financiamiento público, otro tipo de financiamiento privado que muchas veces no es legal. Sin embargo, el financiamiento público pues es un derecho de los partidos políticos y de las personas que lo integran. Creo que no podemos dejar de lado este tema y estar un poquito más al pendiente de esa situación, porque si nosotros dejamos que de alguna forma se regatee el dinero, se jinetee como comúnmente se menciona, pues nosotros estaríamos en una dinámica de, no quisiera decir de sometimiento, porque no es la palabra, y no me refiero a las y los integrantes del Consejo, sino todos en general. Tenemos que poner atención en este tema y solicitar con los cauces legales y con las instancias que sean correspondientes, como sé que se ha hecho hasta el día de hoy por parte del Consejo. Y claro que sí, el PRD se pronuncia a favor de asistir a estas reuniones con la Secretaría de Finanzas, pues para tratar este tema y estar más al pendiente y poder darle una solución pues de diálogo, ¿no? Una solución. Nosotros apostamos, la política es precisamente para eso, para encontrar acuerdos y encontrar la manera de que este proceso se lleve de la mejor manera posible y sobre todo que no se convierta en un problema teniendo un proceso electoral en puerta, sino tratar de llegar a los acuerdos y a las soluciones más necesarias para todas y todos, y sería esa el pronunciamiento del PRD. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pregunto si existe alguna otra intervención. Tiene la palabra el consejero Juan Manuel. Gracias, presidenta. Pues únicamente para respaldar la invitación que ha hecho usted en este punto, recordar que ya se había sugerido o comentado en alguna reunión de trabajo que tuvimos el año pasado entre consejerías y representaciones de partidos políticos, no fructífero, pero no fue fructífica, pero yo espero que en esta ocasión pues nos acompañen, ¿no? O sea, la verdad es que hemos tenido en todo momento la disposición de poder apoyarles, acompañarles, porque sabemos pues de la problemática que les genera a ustedes, digamos, este retraso en el depósito de las prerrogativas de finanzas a CEPAC y luego a su vez de CEPAC a los partidos políticos. Entonces yo espero que respaldar su propuesta y espero que nos acompañen y pues sería todo cuanto tengo que comentar por lo pronto. Gracias. Gracias, consejero. Si existe alguna otra intervención, tiene la palabra el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, compañera presidenta. Yo nada más una pequeña intervención en ese sentido. Sí sería bastante bueno que nos corrieran traslado con esta invitación para que todos los representantes, y sería muy bueno que todos y todas fuéramos, para que pues no quede nada más aquí el tema, ¿no? Que también no se expresen nada más estas quejas ante ustedes, sino también ante el organismo pertinente, ¿no? La Secretaría de Finanzas creo que también debe estar presente y nosotros ahí hacerle ver todo lo que vertimos también y estos comentarios, ¿no? Que al final de cuentas creo que lo que sale de esta sesión pues no llega ya, creo yo, o no lo leen, ¿saben? Entonces nada más en ese sentido mi comentario, pero gracias. Gracias. Tiene nuevamente la palabra el licenciado Jairo Leiva. Ya nada más para aclarar para los tres, creo que ya son 11, que nos ven, que no hay que recordarle nada. O sea, que las autoridades tienen que seguir un principio de legalidad, es el cumplimiento irrestricto a la ley, ese es el Estado de Derecho. O sea, no hay que recordarles lo que tienen que hacer. En el Congreso del Estado, por ejemplo, hay una figura que se llama punto de acuerdo, que es la excitativa, ¿no? Algún comentario, algún punto de vista acerca de algún tema, pero es improcedente cuando, por ejemplo, le exhortan a la autoridad a hacer lo que por ley está obligado. No sé si me estoy dando a entender. Nos reunimos las veces que quieran, pero otra vez, eso ya pasó. O sea, a lo mejor vamos a tomar café, comer galletas. Maestro, váyase sin desayunar. Sí. Sí, es que lo vi con ojos pues yo soy de buen comer. Entonces, pues está bien eso, qué padre, ¿no? Hay que juntarnos y invitamos a Lupe, a lo mejor, que estuvo aquí, ahí estuvo sentado. O sea, él sabe cómo funciona esto, hombre. El gobernador a lo mejor está muy ocupado en otras cosas y no le han avisado, a lo mejor hay que enterarlo, ¿verdad?
Si queremos tener otra vez diferentes resultados, pues hay que a lo mejor tocar una puerta diferente. Aquí está el representante del Verde Ecologista, yo creo que no tendría ningún empacho en pasarle el recado de que pues queremos reunirnos para platicar del cumplimiento de la ley. Yo creo que a lo mejor ya si le echamos montón, en el buen sentido, yo creo que el gobernador sabe estas cosas, hombre, sigo ya fuera de broma, y es un poco de voluntad. Yo sé también la complejidad del presupuesto, no vamos aquí a sorprendernos, el país está pasando por momentos difíciles, pero las reglas no las pusimos nosotros, bueno, algunos sí, pero creo que ninguno de los que aquí estuvimos participó en esa reforma, ¿no?, del cambio del presupuesto. Entonces, si las reglas, o si el gobierno federal, estatal, consideran que esas no deben ser las reglas, pues que las cambien, no pasa nada. Pero si son estas y se les tienen que entregar las administraciones o los partidos, pues que lo hagan, ¿no? Es un tema de prioridades, a lo mejor no somos una prioridad, por lo menos una parte como de aquí para acá no somos prioridad, de acá para acá a lo mejor sí. Pero entonces, pues bueno, no hay que recordarles nada, ellos lo saben. Lo único que falta tal vez es el conducto adecuado o la buena voluntad, y si no, pues otra vez, pues utilizar los mecanismos legales, porque para eso están, para hacer que las cosas sucedan. De palabras están llenas, como dicen, los infiernos. Y como dicen en el legislativo, ¿no? No quieres resolver nada, hay que crear una comisión, ¿no? Hay que crear una comisión. En el legislativo, por ejemplo, federal y estatal, hay una comisión de rezago. De rezago. Y uno dice, oye, pero si hay una comisión que nada más tiene 3 asuntos. Sí, pero tiene 6 pendientes. O sea, tienes 3, pero debes 6. Hay que crear una comisión para sacar el problema de ahí. El cambio en realidad debe ser institucional en muchos sentidos, ¿no? Aplicar la ley, basta de enemistades y amiguismos. Pues, si tienes derecho, dáselo. Si es nuestra obligación, hay que utilizar los mecanismos. Para eso están, ¿no? Y si no, pues díganos, ¿saben qué? No vamos a ir. Me da pena tocar la puerta. Me da pena, no nos vaya a regañar el gobernador, el secretario de Finanzas. ¿Para qué vamos? Hombre, madurez, no pasa nada. Digo, y creo que las instituciones lo saben. Esto no es un tema personal, es un tema simplemente política, de democracia, de instituciones. Es esto, no hay más. Y que este consejo pues, no sea recordado cuando se vayan, porque algún día, como dicen, los cargos son prestados y terminan irremediablemente por disposición legal o constitucional, no pasen a la historia como ser un consejo tibio, por decirlo menos, sino un consejo que fue y enfrentó las vicisitudes y aplicó la ley. Y créanmelo, como hay otros consejos o consejeros que han pasado por aquí, que yo recuerdo con mucho cariño. Y no se trata de valentía o cobardía, se trata de hombres y mujeres institucionales, demócratas en toda la expresión de la palabra. Es cuanto. Gracias. De no haber ninguna otra intervención, solicito a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, el punto 13 del orden del día es informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 7 de diciembre de 2022 al 26 de enero de 2023. El informe fue circulado y se ha dispensado su lectura. Gracias, secretaria. Por favor, desarrolle este punto conducente. Gracias. En términos del documento circulado, el informe se rinde en cumplimiento al artículo 417, fracción 1 de la Ley Electoral en el Estado de San Luis Potosí. El periodo que se informa es del 7 de diciembre de 2022 al 26 de enero del 2023. Respecto a los procedimientos sancionadores ordinarios, no fue recibido ninguno. De los procedimientos sancionadores especiales, durante el periodo que se informa, se recibieron 2 escritos de denuncia para quedar en los siguientes términos. En sustanciación de 2021, 2, 2022, 5 y 2023, 1. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, secretaria. Presentado el punto, pregunto a las y los integrantes si tienen alguna observación.
Tiene la palabra el consejero Marco Iván. Muchas gracias, consejera presidenta. Solo es una pregunta para nuestra secretaria ejecutiva. Le he estado poniendo atención desde hace algunos meses a la presentación de estos informes y de manera concreta al apartado 2 que se refiere a los procedimientos sancionadores especiales. Dentro del cuadro resumen se presenta que en el año de 2021, que como ustedes saben fue año de proceso electoral, hay una significativa cantidad de procedimientos que fueron recibidos y se mantienen 2 en sustanciación. Mi pregunta es muy concreta. Estos casos que se encuentran pendientes ¿corresponden a presunta comisión de actos constitutivos de violencia política contra las mujeres? Sí, secretaria. Sí, efectivamente. Todos los que se encuentran en sustanciación tienen el mismo sentido. Bien. No, bueno, pues es la única pregunta que tengo. Nada más solicitaría que se siente en el acta, en el desahogo de este punto, que se hizo esta aclaración sobre que estos 2 casos del 2021, bueno, que todos en realidad corresponden a violencia política por razón de género. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Bien, queda registrada la solicitud y pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, el punto 14 del orden del día corresponde al informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 13 de diciembre al 26 de enero del 2023. El informe también fue circulado y se ha dispensado su lectura. Gracias, secretaria. Procede usted al desarrollo del punto. Gracias. En el mismo sentido que el anterior, el informe encuentra su fundamento en el artículo 80, fracción 1, incisos H e I, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Del periodo que se informa, se recibió un recurso de revocación interpuesto por el C. José Salvador Mendoza Hernández en su carácter de representante propietario ante el Consejo General del Consejo Estatal Electoral del Partido Acción Nacional, señalando como acto impugnado el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo General del Consejo Estatal Electoral en la sesión extraordinaria de fecha 19 de enero del 2023, por el medio del cual se determina la distribución y calendarización del financiamiento público para las prerrogativas de los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante dicho organismo electoral, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. El medio de impugnación se encuentra en trámite en estos momentos, por lo que corresponde a las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. No hay ningún medio de impugnación que compete a este organismo electoral. De igual manera, por lo que corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Pregunto a las y los integrantes si tienen algún comentario a este punto. De no haber intervención, pido a la secretaria dar cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe que rinde la Secretaría Ejecutiva sobre la emisión del acuerdo administrativo por medio del cual se establecen los periodos vacacionales y los días de suspensión de actividades de los trabajadores y trabajadoras aplicables al año 2023. El informe también ya fue circulado y se ha dispensado su lectura. Gracias. Bueno, habiendo sido circulado y dado que es un acuerdo administrativo que se pone a su consideración, pregunto a las y los integrantes si tienen alguna observación. Bien, de no haber intervención, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El punto 16 del orden del día es el informe de correspondencia que rinde la consejera presidenta por el periodo que corresponde del 13 de diciembre del 2022 al 25 de enero del 2023. Gracias. Bueno, el periodo que se informa comprende del día 13 de diciembre del 2022 al 25 de enero del 2023 y se concentra en 3 rubros. El primero, referente a asociaciones civiles interesadas en constituirse como partidos políticos, se recibieron por parte de las asociaciones civiles Red de Lucha por el Campo y la Ciudad, Movimiento Laborista y Alcaldía Nocturna, diversas notificaciones de cancelación, cambio de domicilio y reprogramación, solicitud de reprogramación de las asambleas municipales y o distritales, también varias solicitudes de registro de personas que fungirán como auxiliares en la celebración de asambleas, a fin de que se generen sus claves correspondientes en el sistema para el registro de afiliaciones.
Finalmente, se recibieron informes financieros correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2022 de las citadas asociaciones. En cuanto a partidos políticos, se recibió por parte del Partido Acción Nacional oficio mediante el cual informa la designación de la licenciada Lidia Argüello Acosta como representante suplente de este partido ante este Consejo Estatal Electoral, y por parte del Partido de la Revolución Democrática la designación de José de Jesús Becerra Rodríguez y Liliana Armantina Zavala López como representantes propietario y suplente respectivamente del partido citado. También por parte del Partido Movimiento Ciudadano, oficio mediante el cual informa la integración de su órgano administrativo. Por parte del Partido Morena, oficio mediante el cual informa nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. En otros asuntos, por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, se recibió mediante oficio la comunicación del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el ejercicio 2023, siendo todo lo que tengo que informar, y quedo a sus órdenes para comentarios u observaciones. De no haber comentarios, pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Bien, pregunto si fue agendado algún asunto general para esta sesión. Sí, señora, fue presentado una solicitud por la que remiten un acuerdo, esta presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueba remitir al Congreso del Estado de San Luis Potosí el informe de acciones para contribuir al ejercicio de la libre autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas asentadas en los municipios de Tancanwitz, San Antonio y Tanlajas, con el objetivo de involucrarlas en el proceso de decisión para el próximo proceso electoral que propone el presidente de la Comisión Temporal de Inclusión. Igualmente, se recibió el día de hoy solicitud para que se acuerde la ampliación y o modificación del acuerdo por medio del cual el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el financiamiento público de los partidos políticos registrados e inscritos ante el Consejo durante el ejercicio fiscal 2023, mismo que es parte del presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí, publicado el 26 de diciembre de 2022 en el periódico oficial del Estado, Plan de San Luis, mediante el decreto 565, cuya inclusión la solicita el representante propietario del partido Conciencia Popular. Son los dos puntos que se incluyeron en asuntos generales. Gracias, secretaria. Sirva, por favor, desahogar los asuntos generales en el orden planteado. Con todo gusto, por lo que corresponde al primer punto de asuntos generales, pregunto a las y los presentes si se pudiera dispensar la lectura del documento, toda vez que fue circulado el día de ayer, si no hubiera inconveniente. Las y las representaciones. Estimados y estimadas consejeras electorales, en términos de lo mandatado en el artículo 59 del reglamento de sesiones, consulto si se autoriza la dispensa de la lectura del documento listado como primer punto de los asuntos generales. En esos términos, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es dispensada la lectura por unanimidad, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno al análisis del documento. Muchas gracias. Para el desahogo de este asunto general, cedo la palabra al consejero Adán Nieto Flores, presidente de la Comisión Temporal de Inclusión. Muchas gracias, consejera presidenta. Les comento que este punto será abordado con dos documentos que también les han sido circulados y que también en el medio que se les compartió están listados como el proyecto de acuerdo y el informe de acciones para contribuir al ejercicio de la libre autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas asentadas en los municipios de Tancanwitz, San Antonio y Tanlajas de San Luis Potosí, con el objetivo de involucrarlas en el proceso de decisión para el próximo proceso electoral. Para darle mejor secuencia a este punto, me referiré al informe primeramente, que trae todos los antecedentes, el estado de las cosas, y posteriormente también en la versión resumida, ya que también se dispensó la lectura del acuerdo completo, me referiré específicamente a los resolutivos del mismo.
Ustedes vieron que el informe es extenso, me referiré solamente a algunas cuestiones e iniciaré pues con una cronología de las principales acciones realizadas a manera de antecedentes. En enero de 2021 se creó la Comisión Temporal de Inclusión para dar atención a la participación de grupos prioritarios, incluyendo las comunidades indígenas, lo cual fue confirmado con la resolución de SLP, diagonal JDC, diagonal 15, diagonal 2021. En marzo de 2021, la resolución SM-JDC-89, diagonal 2021, vinculó a CEPAC para integrar la representación de comunidades indígenas en la Comisión Temporal de Inclusión, llevando además a cabo los respectivos lineamientos con acompañamiento de sus autoridades con el fin de determinar quiénes ocuparían estas representaciones. Las mismas comunidades realizaron asambleas a lo largo de febrero del año 2022 para la elección de estas representaciones que iban a participar en la Comisión Temporal de Inclusión de este organismo. En marzo de 2022, las representaciones tomaron protesta, estas representaciones fueron integradas en paridad. De marzo de 2022 a diciembre del mismo año, nos referimos a todavía hasta el mes pasado, se realizaron las sesiones ordinarias y extraordinarias y también reuniones de trabajo con las representaciones mencionadas. Adicionalmente, se realizaron algunas asesorías sobre procesos consultivos con comunidades indígenas. En virtud del acuerdo del entonces Pleno de Consejo de enero de 2021, se llevó a cabo la realización de análisis y estudios sobre celebración de elecciones por sistemas de usos y costumbres en otros estados. A partir de ello se realizó una investigación documental sobre legislación aplicable, además del intercambio de experiencias con consejerías electorales de los estados de Guerrero, Michoacán, Hidalgo y Chiapas, entidades que han llevado a cabo consultas en materia indígena. De los productos generados se destacan, número 1, el informe de actividades realizadas que se presenta ahora. Número 2, los resultados de trabajos con grupos focales de los municipios de Tancanwitz, Tanlajas y San Antonio del estado de San Luis Potosí. Número 3, una investigación documental acerca de las formas de organización comunitaria en las comunidades Náhuatl y Tenec en los mencionados municipios, con datos sociodemográficos de las mismas. Número 4, comparativa de legislación sobre tema de consultas a pueblos indígenas en los estados de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En lo que se refiere al trabajo interinstitucional, se llevaron reuniones con los poderes del Estado, con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre los meses de octubre y noviembre del año 2022. Entre estas reuniones destacan los trabajos con el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de San Luis Potosí, la Comisión de Justicia para Pueblos Originarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y las reuniones con presidencias municipales de Tancanwitz, Tanlajas y San Antonio. Adicionalmente, también los trabajos realizados con los organismos públicos locales electorales de Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Chiapas, a lo largo del mes de abril del año 2022. La última sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Inclusión celebrada con las representaciones indígenas fue la programada precisamente en los lineamientos y se llevó a cabo el día 18 de diciembre de 2022, habiendo presentado el informe correspondiente sobre los trabajos realizados, que es del que se rinde cuenta ahora. Esta parte es lo que corresponde al informe en una versión sintetizada. En lo que corresponde al acuerdo, me referiré a los resolutivos. En lo que corresponde al número 1, el primero,
El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana cuenta con las facultades para la emisión del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción quinta, apartado C, y 116, segundo párrafo, fracción cuarta, inciso C, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 y 99, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 35-45 de la Ley Electoral de la propia entidad, en cumplimiento resolutivo tercero del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 15 de enero de 2021. Segundo, el Consejo General de este organismo aprueba el informe de acciones para contribuir al ejercicio de la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas asentadas en los municipios de Tancanwitz, San Antonio y Tanlajas, con el objetivo de involucrarlas en el proceso de decisión para el próximo proceso electoral, emitido por la Comisión Temporal de Inclusión, el cual forma parte integral de este acuerdo. Tercero, el Consejo General de este organismo aprueba que el informe antes descrito sea remitido al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí en los términos dispuestos en el presente acuerdo, el cual se acompaña al respectivo anexo. Cuarto, se instruye a la Presidencia del Consejo para que, en la esfera de sus atribuciones, notifique a la brevedad posible al Congreso del Estado de San Luis Potosí el presente acuerdo, con los anexos correspondientes que lo integran para que surta los efectos lugares a que haya lugar. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Coordinación de Género e Inclusión de este organismo, haga del conocimiento de las representaciones indígenas de la Comisión Temporal de Inclusión el contenido y alcances del presente acuerdo. Sexto, notifíquese el presente acuerdo en los estrados de las oficinas del Consejo y en la página de este organismo. Es cuanto tengo que informar. Agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Desahogado el punto, las intervenciones y tiene la palabra el licenciado Jairo Leiva. Sí, muchas gracias, Presidenta. Es básicamente con relación al informe y es pregunta. ¿Es comisión o comité? Es comisión. ¿De inclusión? El que no se la sabe, ¿no? Preguntarle a la comisión si ha tenido un ejercicio de proyección con relación a las acciones de inconstitucionalidad respecto de la ley electoral y las obligaciones que derivarían en un caso hipotético, pero posible, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inválida la ley electoral vigente de septiembre del año pasado, en donde por razones de pues no cumplir con los requisitos técnicos ni de convencionalidad de las consultas a pueblos originarios y a personas afrodescendientes. De hecho, no se consultó a las personas afrodescendientes y sin embargo sí hay disposiciones que les pueden llegar a afectar. En el caso de pueblos originarios, pues hay una consulta previa que se tilda de inconstitucional y de inconvencional. Suponiendo que llegara a la Corte a declarar nula o inválida, mejor dicho, la ley, eso obligaría a este Consejo a tener que emitir lineamientos precisamente para ir acorde a los principios que pudieran darse para generar acciones afirmativas de inclusión a estos grupos. La pregunta es si la comisión y este Consejo, pues adelantándose a las situaciones, pues ha comenzado por lo menos a trabajar un poquito en lo que pudiera pasar, en las implicaciones que esto generaría y la obligación en su momento, que incluso tiene que ver con un apartado presupuestal, para realizar los lineamientos que sí estaría obligado a llevar a cabo para, pues, de alguna forma, como el paliativo ante el error legislativo que hubiera cometido el Congreso del Estado. No sé, consejero, miembros de este Consejo, si han hecho algún tipo de proyección y, en el caso de ser así, ¿en qué ha consistido? Adelante, consejero. Sí, muchas gracias. Bueno, me quiero referir así brevemente a un par de puntos. La
cuestión de la proyección tendría que operar en los términos de conforme se vayan presentando todas estas mismas circunstancias, porque entonces hasta ya hemos visto que se ha dado el caso. Como para agregar un poco de antecedentes, la petición de las representaciones de estas comunidades, de estos 3 municipios, data desde diciembre de 2020 y lo que piden específicamente es una solicitud para cambio electivo para usar su propio sistema normativo, sus usos y costumbres. La respuesta que se dio entonces es que como había iniciado ya el proceso electoral, no era posible hacerlo en ese momento, pero eso no significaba que no pudiera hacerse posteriormente. Entonces, en eso se centra la cuestión de la consulta. Como en nuestro estado, a diferencia de muchos otros, sí existe una ley de consulta indígena, que bueno, data desde 2010, con las últimas modificaciones en 2012, marca toda una serie de pasos que le llaman fases, que son muy específicas y que en ese sentido pues todavía tendría esa operación independientemente de lo que venga en la nueva ley electoral o no. Entonces, eso en cuanto a la previsión de atender de todas formas esta petición de las comunidades. Tendría que verificarse que, precisamente porque esta ley todavía estaría vigente, incluso con la anterior, se pueda llevar a cabo. Sobre todo para conocer la voluntad de las personas. Ni la ley ni la resolución que se emitió dicen exactamente quiénes deben de llevar la consulta a cabo, eso es lo que habría que verificar. Y otra cuestión muy importante, lo que está relacionado con el asunto presupuestal, pues de darse de esta manera, de establecerse alguna vía en la que tuviera responsabilidad el Consejo de llevar a cabo la consulta, pues todavía existe la cuestión de solicitar pues algunas ampliaciones presupuestales para tal efecto y dar cumplimiento a este procedimiento. Eso es cuanto de primera podemos informar. Gracias. Muchas gracias, consejero. Si existiera alguna otra intervención. De no ser así, pido a la secretaria tome la votación que corresponde. Con todo gusto, en votación nominal, estimadas y estimados consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo por el cual se remite al Congreso del Estado de San Luis Potosí el informe de acciones para contribuir al ejercicio de la libre autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas en los términos que fuera circulado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Adela Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Es aprobado el acuerdo por unanimidad, señora Presidencia. Señora Presidenta. Gracias, secretaria. Le pido de cuenta del siguiente punto agendado en asuntos generales. Con todo gusto, el siguiente punto fue agendado el día de hoy a las 8:35, por lo que ya no fue posible circular el documento en cita, por lo que me voy a permitir dar lectura íntegra al escrito presentado. Está dirigido al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, maestro Jairo Omar Leiva Romero, mexicano mayor de edad, en mi carácter de representante propietario del Partido Político Estatal Conciencia Popular, ante el Pleno de este Consejo, de conformidad con los registros que se encuentran en el resguardo de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, con el debido respeto expongo. Por medio del presente escrito, con fundamento en el reglamento de sesiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en tiempo y forma, vengo a solicitar se liste el siguiente asunto dentro de los asuntos generales de la sesión ordinaria a celebrarse el 31 de enero de 2023 a las 12:30 horas, a saber, acuerde la ampliación y o modificación del acuerdo por medio del cual el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el financiamiento público de los partidos políticos registrados e inscritos ante el Consejo durante el ejercicio fiscal 2023, mismo que es parte del presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí, publicado el 26 de diciembre de 2022 en el periódico oficial del Estado Plan de San Luis, mediante el decreto número 0565. 1.
De conformidad con el artículo 41, la fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Asimismo, el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley. A. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Por su parte, la fracción primera, inciso A, del numeral 156 de la Ley Electoral del Estado vigente, recoge el mismo principio constitucional y determina categóricamente. Artículo 156. Los partidos políticos inscritos y registrados ante el Consejo tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta ley, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos y esta ley, de acuerdo a lo siguiente. 1. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. A. El Consejo determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente. Multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año por el 65% de la unidad de medida y actualización vigente. 2. Como es del dominio público, al ser un hecho notorio, el Consejo determinó el financiamiento público para los partidos políticos con registro y con derecho a ello, con base en la unidad de medida actualizada al año 2022, que correspondía a 96.22, y que entró en vigencia el 1 de febrero de la anualidad próxima pasada, en virtud de que al momento de realizar esta atribución era el factor vigente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 4 y 5 de la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, y 23, fracción 20 bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la unidad de medida y actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. De ese modo, con fecha 10 de enero de 2023, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es de 103.74 pesos mexicanos, el mensual es de 3.153.70 pesos mexicanos y el valor anual 37.844.40 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1 de febrero de 2023. 4. En ese sentido, es prioritario que este Consejo realice una modificación y o adecuación al presupuesto del financiamiento para los partidos correspondiente al año 2023, con base en la unidad de medida y actualización vigente, 103.74 pesos mexicanos, por ser esta y no la correspondiente al año 2022 la que debe aplicarse. Es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Electoral para el Estado vigente, el Consejo General tiene diversas atribuciones, entre las que destacan: 1. Normativas. A. Dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias para hacer efectivas las disposiciones de esta ley. 2. Ejecutivas. Aplicar las normas que rigen a la materia electoral. Q. Elaborar y enviar al Ejecutivo del Estado, a más tardar el día 15 del mes de octubre de cada año, su presupuesto de egresos, el cual deberá comprender partidas específicas para cubrir las prerrogativas a que los partidos políticos y candidatos independientes tienen derecho. 3. Operativas. Hacer las asignaciones del financiamiento público a los partidos políticos en los términos de los artículos 153 y 157 de esta ley y a las candidaturas independientes de conformidad con las reglas previstas. En su caso, revisar y aprobar los informes y comprobantes que rindan sobre su aplicación de conformidad con lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos y en los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emite el Instituto. Dicho de otro modo, y de acuerdo a las atribuciones de este Consejo, insertas a supralíneas, insto a este órgano a dictar un acuerdo por medio del cual se realice una ampliación y o modificación
su presupuesto para el año fiscal 2023 para que, en el capítulo relativo al financiamiento público de los partidos políticos registrados e inscritos ante el Consejo durante el ejercicio fiscal 2023, se determine anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% de la unidad de medida y actualización vigente al 1 de febrero de 2023, que asciende a 103.74 pesos mexicanos. Es decir, toda vez que es un proceso que requiere la aprobación del Poder Legislativo del Estado, insto a acordar la ampliación y o adecuación de su presupuesto y enviar al Congreso del Estado la petición correspondiente para que, en atención a lo antes dicho, se apruebe lo que constitucional y legalmente están obligados a acatar. Una vez hecho esto y aprobado que sea, se deberá llevar a cabo la determinación de la redistribución que corresponda. El asunto que se pone a consideración del Pleno es ejercer una facultad expresa en la Constitución Federal y en la ley vigente para dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias en el presupuesto, el cual deberá comprender partidas específicas para cubrir las prerrogativas a que los partidos políticos tienen derecho, de acuerdo a una exacta aplicación de la fórmula para su cálculo y determinación vigente. Por lo antes expuesto, solicito único me tenga por haciendo las manifestaciones que antecede y solicitando acuerdo de conformidad con lo manifestado en el presente escrito. Protesto lo necesario en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, a la fecha de su presentación. Rúbrica, maestro Jairo Omar Leiva Romero, representante propietario del Partido Conciencia Popular. Es cuanto, señora presidenta, si me permite nada más hacer una acotación. Y si no estoy mal, maestro Jairo, el acuerdo que refiere es el 148-10-2022, aprobado el 13 de octubre del 2022. ¿Está bien? No recuerdo los datos, pero seguramente serán esos. Es por el que se determinó el financiamiento. Sí, debe ser ese. Gracias. Es cuanto. Gracias, secretaria. Concluida la lectura del documento, pregunto a las y los asistentes si tienen alguna observación o comentario al mismo. Tiene la palabra el representante del Partido Conciencia Popular. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, este es un tema que en la sesión anterior, a bote pronto, pues vino aquí a la mesa, mismo que ahora traemos a través de este escrito como una solicitud formal. Evidentemente, por ejemplo, aquí no existe dentro la omisión de ningún procedimiento, es decir, en otros institutos colegiados, bueno, pues hay acuerdos de obvia y pronta resolución. En este caso, pues queda claro que tendría este documento que pasar a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para su análisis. Lo que traemos aquí es la petición de que se discuta el tema. Evidentemente, como consejo, ustedes tendrán que aplicar lo que constitucional y legalmente pues están obligados a, y me parece que creo que es muy importante que entendamos que que lo sabemos, pero para los tres que nos están viendo, para recordarles, que son temas en donde en su momento, cuando este Consejo tomó el acuerdo respectivo para el presupuesto y por tanto las administraciones globales que después serían distribuidas a los partidos políticos, se tomó con base en un factor que tiende de 1 de febrero del 2022. Y toda vez que la fórmula como tal deja ahí un claroscuro que debe ser interpretado en algún momento o aplicado legalmente por este Consejo, porque somos un organismo de legalidad, pues nosotros consideramos que ese presupuesto debe estar hoy o mañana, que entra en vigencia, debe ser calculado con base en la UMA vigente para el gasto, en este caso para el financiamiento del 2023, que es precisamente el periodo de vida que tiene hasta en tanto el INEGI no diga alguna otra cosa. De tal suerte que solicito, si no tienen inconveniente, que este asunto sea enviado a esta Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, o le den el trámite que ustedes consideren, y después, una vez analizado, pues que se discuta aquí en la mesa, que creo que es importante, porque nunca lo hemos hecho, no recuerdo yo algo así. Zelandia dice que no, yo le creo a ella porque pues ella lo sabe todo desde muchos años. Entonces, pues me parece que es un tema que creo que sí debe ser discutido, por lo menos. Ya si en su momento me dicen no, bueno, pues me darán mis razones y yo las revisaré. Si tienen la razón o creo que tienen la razón, pues ahí se quedará el asunto. Y si no lo llevamos a otro lugar, no pasa nada. Al final, de todas maneras, no hemos recibido nada.
¿quién pierde lo que no tiene, verdad? En todo caso, creo que sí es importante luego discutir estas cosas, porque me parece que la fórmula pues lo permite y bueno, es básicamente el contexto. Ya no me quiero repetir porque ya, pues ya es tarde, ya vámonos. Y bueno, pues ojalá que pudieran enviarlo, es básicamente la petición para que analicen la procedencia o no y discutirlo próximamente en la sesión más próxima, más cercana que tengamos. Es cuanto. Muchas gracias. Presentado este punto y en efecto de conformidad con el artículo 77 del reglamento de sesiones, y también no omito mencionar que, como ya fue informado, se encuentra en trámite el recurso de revocación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo por el que se distribuye el financiamiento y refiere en sus agravios el mismo tema que ocupa esta petición. Por lo que yo solicitaría se retire el punto para su análisis y más bien resolver la petición del solicitante en términos de lo establecido en los artículos 26, fracción segunda y 32, fracción 11ª del reglamento de trabajo de comisiones de este organismo, y se turne a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que se analice la petición y se presente en la siguiente sesión el proyecto de acuerdo en los términos que en su momento se determinen. Si las consejerías no tuvieran inconveniente, si este Consejo General no tuviera inconveniente, solicitaría a la Secretaría que lo someta a votación en esos términos. Bien. Perdón, nada Sí. más como para aclarar sobre el fraseo concreto de lo que vamos a estar acordando. Lo que propone consejera presidenta es el retiro del punto y que se turne a… yo creo que lo más pertinente no es el retiro del punto, sino más bien solo el acuerdo de que se turne a la Comisión de Prerrogativas para estudio y análisis. Sí. Sí, porque en todo caso no podremos votar un punto que está siendo retirado. Sí, me refería a que el artículo 77 del reglamento de sesiones menciona que se debería de analizar y revisar en este momento, pero puesto que precisamente por la naturaleza del documento necesita este análisis. Pero haciendo esa aclaración, también queda claro que el fraseo de lo que estaríamos acordando sería en términos de lo que ha manifestado el consejero Marco Iván. Gracias. Bien, si tuvieran algún otro comentario. De no ser así, pido a la secretaria que tome la votación en los términos que se han comentado y aclarado en este momento. Con todo gusto, señora presidenta, estimados y estimadas consejeras electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba turnar la solicitud del Partido Conciencia Popular, que hace por conducto de su representante propietario ante este Consejo, a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que analice la solicitud y en la siguiente sesión se presente el acuerdo para su análisis y discusión por el Consejo General. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Es aprobado por unanimidad el turno de la solicitud a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, señora presidenta. Muchas gracias. Le pido a la secretaria de cuenta del siguiente punto en asuntos generales. Le comento que han sido agendados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura esta sesión ordinaria, siendo las 14:29 del día 31 de enero del año 2023, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias.